Hola amigos, ¿qué tal? Gustavo hablo del Árbol de la Vida, aquí nuevamente. Ah, Mi compañera me va a acompañar nuevamente esta noche porque vamos a tocar el tema estamos en el segundo Nefi, Ujú, vamos a ir directamente al capítulo 2, que es muy importantísimo. Yo voy a abrir las escrituras, donde tengo aquí, y para recordarle a los hermanos ujú. que en el capítulo 1 leí. eh, Tocó temas general a todos sus hijos. Eh, Sí, Habló de Nefi, de la madre de Lemuel, y dedicó un tiempito para Során también, dedicó un tiempito, sí, y, pero habló acerca de todo lo que iba a suceder, habló de Jerusalén y de las cosas que iban a pasar con sus descendientes y todo eso. Pero el exact- capítulo 2 va directamente a una bendición para Jacob. exactamente. Uno de los más chiquitos que nació cuando ellos ya habían salido de Jerusalén. Ujú. Y si querés, puede empezar con el 1 y 2, versículo 1 y Cla- 2. Claro que sí. Y dice, y ahora Jacob, te hablo a ti. Tú eres mi primer hijo nacido en los días de de mi tribulación en el desierto. Y he aquí, tú has padecido aflicciones y mucho pesar en tu infancia a causa de la rudeza de tus hermanos. No obstante, Jacob, mi primer hijo nacido en el desierto, tú conoces la grandeza de Dios y Él consagrará tus aflicciones para tu provecho. Qué hermoso, ¿no? Sí. Am, Él aquí recalca todas las dificultades y problemas que tuvo Jacob cuando era niño, ¿verdad? Exactamente. O sea que se ve que la dureza de Lamán y Lemuel, la estrés que le ponían a la familia, la dificultad, era para todos iguales. Y acá el padre le dice a Jacob que él también había sufrido mucho a causa de esta situación tan difícil que vivían con Lamán y Lemuel. Claro. Am, y esto es una parte importantísima también porque él, cuando él habla aquí de Jacob, especialmente, lee también el versículo 3. Claro que sí. Dice, por consiguiente, tu alma será bendecida y vivirás en seguridad con tu hermano Nefi, y tus días se emplearán al servicio de tu Dios. Por tanto, sé que tú estás redimido a causa de la justicia de tu Redentor, porque has visto que en la plenitud de los tiempos Él vendrá para traer la salvación a los hombres. Y yo creo que estos tres versículos lo podríamos usar para todos los hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Ujú. Se pueden utilizar muy bien. Porque en la parte aquí, en el versículo dice, tú conoces las grandezas de Dios y Él consagrará tus aflicciones para tu provecho. Dios sabe de todos los problemas y dificultades que tenemos aquí en la tierra. Claro que sí. Hay muchos de sus hijos que pasan aflicciones muy, muy extremas. Y, y Dios aquí le está, por medio de la ley, le está diciendo que Dios no lo va a desechar este sufrimiento, sino lo va a tomar muy seriamente. Ujú. No va a ser un desperdicio todo el sufrimiento, todos los pesares que estamos pasando aquí en la tierra. Y va a ser una bendición. Tal vez no podemos ver todas las bendiciones que Dios tiene preparado para aquellos hijos Ujú. que pasan y sufren, pasan muchísimas aflicciones desde chiquitos, que son diferentes clases de problemas y abusos y dificultades que pasan.
Si lo vemos con los ojos naturales de acá de la carne, podemos decir, ¿por qué sufre tanto? Pero si nosotros pudiéramos saber directamente nuestro profeta y apóstol, especialmente el de Ox, en las últimas conferencias, nos ha hecho saber de que los grados de gloria y todas las personas que van a alcanzar todas estas glorias y todas estas aflicciones se van a tornar para bendiciones después de esta vida, muchas de ellas. Algunas las pueden recibir aquí en la tierra, sabemos que conocemos muchas. Y lo vamos a ver a eso un poquito más adelante en este mismo capítulo, Ujú. cuando hablan acerca de la caída de Adán y Eva. O sea que vamos a ver esa parte también. Lo que quería hacerles saber a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, nos siguen, de que todos los problemas y dificultades que estamos teniendo en la vida, Dios sabe. Y eso se va a poner a nuestro provecho, y para tu provecho va a ser beneficioso para nosotros. Solamente que debemos tener la paz y la paciencia suficiente y la fe para poder esperar después de esta vida. Muchas de estas bendiciones se van a ver. Ujú, es verdad. Am, en el versículo 3 que ya leíste, dice, Ujú, por tanto, aquí en la mitad, aquí, a partir de ahí, dice, por tanto, yo sé que tú estás redimido a causa de la justicia de tu Redentor, porque has visto que en la plenitud de los tiempos Él vendrá para traer la salvación a los hombres. ujú. O sea que Jacob parece que de niño él tuvo experiencias, visiones y estuvo tal vez en presencia de todas estas cosas, ¿no? Tanto como Nefi y Leí que vieron todas estas cosas, parece que Jacob también. Es muy probable que sí. Es muy probable que él ya había experimentado, tal vez tenido testimonios muy fuertes de que todo lo que su padre y su hermano le compartían era todo verdad. Ujú. Ujú. Yo pienso que todo eso lo preparó para un futuro ministerio él mismo, Ministerio. como profeta del pueblo, claro. En el versículo 5 dice, y los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien del mal, y la ley es dada a los hombres. Después de decirle de que todos los sufrimientos que él ha tenido y todo lo que él ha pasado, Ujú, le está diciendo, bueno, hijo, tenés que saber elegir. Eh, Son instruidos para discernir el mal y del bien. claro. No por todas las dificultades que tus hermanos te han causado, cada uno puede discernir y escoger el bien del mal. Todos los hombres, dice aquí. ¿Sí? Ujú, O sea que no porque Jacob haya sufrido tanto, haya sido físicamente o mentalmente abusado, hablando en el sentido de que lo golpean, lo trataban mal, vaya a saber, también vio tal vez vio cuando amenazaron a sus padres en el barco de que lo iban a matar y tal vez mucho susto, mucho miedo. ujú, No significa que porque hayas pasado todo esto, todavía tenés tu derecho de elegir el bien del mal, ujú. tener la elección. Y estábamos también hablando acerca de que eso también muestra la, el hecho de que todos nacemos aquí en la tierra con la luz de Cristo. Todos estamos suficientemente capacitados de, de poder saber el bien del mal. No importa dónde nacemos, no importa qué circunstancias en las que nacemos, Exacto. todos La, tenemos la luz de Cristo. la luz de Como Cristo se conoce como la conciencia, ¿verdad? hay algunas personas que le pueden decir conciencia, Conciencia. pero Que nosotros tenemos la sabemos. conciencia de saber qué es lo que es malo y qué no. Aquí en el versículo 6 7 y 8 eh, aquí leí lo que hace, le da esperanza de lo que va a suceder más adelante. Y esta esperanza también es para nosotros. Todos los problemas y dificultades que estamos pasando aquí en la tierra, le da una esperanza, ¿no? Ujú,
Eh, si querés leerlo. Claro que sí. Ujú. Dice, por tanto, la redención viene en el Santo Mesías y por medio de él, porque él es lleno de gracia y de verdad. He aquí, él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer los fines de la ley, por todos por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito. Por nadie más se puede satisfacer los fines de la ley. Por lo tanto, cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra, para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino por medio de los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías, quien da su vida según la carne y la vuelve a tomar por el poder del Espíritu, para efectuar la resurrección de los muertos, siendo el primero que ha de resucitar. Y esto es cierto al comienzo del versículo 8. ¿Cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra? Es Ujú, muy importantísimo. Y ujú, la Iglesia Restaurada de Jesucristo eh, tiene este programa de las obras misionales, es para llevar al conocimiento a todas las personas en la tierra, en esta tierra en que vivimos, ujú. de saber que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Exactamente. Y que Él fue el que pagó, como dice aquí, lo que la ley, que también en algunas otras escrituras se menciona como la justicia, demanda. Ujú. Nosotros pecamos, necesitamos, tiene que haber una consecuencia a causa de eso, tiene que haber una restitución. Claro. Entonces, Jesucristo cumple con esa parte y nos muestra a nosotros, por medio de su sacrificio, la gracia que nosotros necesitamos para obtener la ayuda y la fortaleza y el perdón que necesitamos. Sí. En el versículo 9 y 10 también es lo mismo. Ujú, Habla acerca de que Él intercederá por todos los hijos de los hombres. Sabemos que la salvación es gratuita. Eh, él, él cumplió con esta ley para que todos puedan recibir esta bendición. ujú. Él ¿Sí? lo dice más arriba. De Ujú. hecho, en el versículo, El ah, 7. en el versículo, ¿sí? ¿En el versículo 7 era? Sí, Sí. no, 4. En el versículo 4 al final dice, y la vía está preparada desde la caída del hombre y la salvación es gratuita. No sé. Lo cual es algo que muchas personas confunden, la diferencia entre salvación y exaltación. Sabemos que Exaltación. la salvación es gratuita y viene por medio del sacrificio de Jesucristo. O sea que Ujú. todos en algún grado u otro van a ser salvos. Entonces, pero sabemos que la exaltación requiere que nosotros podamos aceptarlo a Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor, arrepentirnos de nuestros pecados y obtener los convenios que necesitamos para poder obtenerla. Pero de todas formas, es importante entender que quien nos va a proporcionar el grado de perfección que necesitamos, el hacernos como en inglés se dice, no sé cómo se explicaría en español, pero en inglés se dice to make us whole. Um, y entonces a través Para de, ser completado, completo. exactamente, exactamente, porque sabemos que no importa qué hagamos, nosotros nunca podemos alcanzar ningún grado ni de salvación ni exaltación, sino por medio del Salvador. Y este capítulo 2 es de suma importancia para todos los miembros de la iglesia, para que puedan aprender, porque todas estas cosas en el capítulo 2 hay muchas de las cosas que nosotros
los miembros que van al templo lo van a ver. Sí, es verdad. Y este capítulo da una explicación más completa, más general de la que vemos en el templo. Entonces, Es yo le verdad. aconsejaría a todos que van al templo o están planeando ir al templo, que lean este capítulo 2 en oración, lo analicen y lo mediten en su corazón bien. Es verdad. Bien, aquí vamos a pasar luego que le habla acerca de Jesucristo, todo lo que va a hacer Jesucristo por nosotros, ahí viene una explicación acerca de por qué tanto Jacob sufrió y pasó por todas estas cosas. Aquí explica por qué debemos pasar por estas cosas nosotros. Mientras busca, yo voy a buscar también lo que el Elder Ox habló acerca de esto. Claro que sí. Entonces vamos a leer el versículo 11. Sí, el versículo 11. Ok. Dice, porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas, pues de otro modo, mi primer hijo nacido en el desierto no se podría llevar a efecto la rectitud ni la iniquidad, ni tampoco la santidad ni la miseria, ni el bien ni el mal, de modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto. Por tanto, si fuese un solo cuerpo, habría de perecer como muerto, perdón, habría de permanecer como muerto, no teniendo ni vida ni muerte, ni corrupción ni incorrupción, ni felicidad ni miseria, ni sensibilidad ni insensibilidad. Acá Yo voy a el... compartir lo que el Elder Ox habló acerca de esta oposición. Ok, Esto fue el Elder Ox en la conferencia general de abril del 2016. Dice, el propósito de la vida mortal para los hijos de Dios es ofrecerles las experiencias necesarias para progresar hacia la perfección y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. Tal como el presidente Monson nos enseñó tan poderosamente esta mañana, nosotros progresamos al hacer elecciones, por medio de las cuales somos probados para demostrar que guardaremos los mandamientos de Dios. En Abraham 3:25 está. Con el fin de ser probados, debemos disponer del albedrío para elegir entre varias alternativas para proporcionar alternativas sobre las cuales podemos ejercer nuestro albedrío. Debemos tener oposición. ujú. ¿Qué opinas de lo que está diciendo aquí el hermano? Es que nosotros ya lo habíamos hablado también varias veces a eso, de que no podemos elegir si no hay más de una cosa para elegir, ¿verdad? Claro que sí. Y si le presentamos a una persona manzanas rojas y le presentamos dos manzanas rojas iguales, entonces si le decimos que elija, la persona va a decir, no hay nada para elegir, son iguales, no hay diferencia entre las dos manzanas. Tienen el mismo sabor, tienen la misma textura, tienen el mismo color. Necesitamos presentarle a la persona dos cosas diferentes y entonces ahí es donde la persona puede elegir. Elige la manzana roja, por ejemplo, o la manzana verde. Entonces, en un caso así tan simple que hasta un niño lo podría entender, entenderíamos ahí de que no, esta vida mortal que tenemos está preparada, todo está preparado para darnos las oportunidades de poder aprender a través de elegir, a través de ver las diferencias entre lo que elegimos, a través de ver las consecuencias, también es cierto. A veces aprendemos a causa de las consecuencias de las decisiones que hemos tomado. Todo actúa
y tiene algo que actúa sobre eso constantemente. Vemos eso constantemente, todos los días. Entonces, Es importante que como miembros de la iglesia y también los que no son miembros de la iglesia, poder ujú, hacerle llegar esta información de que debe haber una oposición para poder saber esto, es verdad. en todas las cosas. Especialmente, digamos, una persona que ha sufrido mucho y luego él tiene su propio hijo y él ve la felicidad que está pasando con su familia y sus hijos, totalmente diferente con el sufrimiento que tuvo cuando era niño, él puede valorar eso y puede ver la diferencia que existe, Es verdad. que Ujú, sufrió mucho en una familia y ahora que él tiene su propia familia, está pasando gozo y felicidad, entonces claro. él puede ver la diferencia que existe Ojalá, entre, ¿no? sí, Ojalá, yo pienso que y tendría que ser. eso sería lo ideal, que una persona haya sufrido de niño y diga, yo no quiero eso para mí, no quiero que mis hijos tengan que pasar lo que yo pasé, a ver el abuso que yo vi de niño porque me hizo sufrir, no quiero lo mismo para mi familia. Yo pienso que sabia es la persona que puede aprender de las experiencias que ve a otros y las consecuencias que esas personas pasan para no hacerlo en nuestras vidas. Bueno, Lamentablemente no siempre es así, pero sí, no es siempre así. Y sabemos estas cosas porque no sé si muchos han tenido la oportunidad de ir a hacer ese examen al doctor. Y le dicen, hablando de sus padres y de su pasado, de sus miembros del pasado, le dicen, alguno ha tenido cáncer o ha tenido problemas de alcoholismo, lo que sea. ujú, Dice que nosotros, los de ahora, del presente, somos propensos a eso. O sea que si hemos tenido familias de alcohólicos, nosotros somos propensos a ser alcohólicos, pero podemos elegir lo que estamos hablando. Si, si así fue con nuestras familias del pasado, nosotros podemos escoger lo correcto, decir, no, yo no quiero esto. Y nuestra existencia, tanto nosotros como la de nuestros hijos, no van a ser tan propensos a estas cosas. exactamente, Al, al, exactamente, exacto, al cambiar, digamos, al cambiar un poco exactamente. el DNA, hace que nuestra descendencia pierda esa, eso de ser propenso al alcoholismo, a cualquier otro problema, o La droga, primera lo que sea. generación de, Ajá, de un hijo o hija de alcohólico ujú, esa persona va a tener que tener mucho más cuidado de no hacer nada que pueda despertar esa, exacto. am, esa probabilidad tan grande Ujú, al haber esa persona decidido que no iba a caer en lo mismo, de que iba a tener mucho cuidado de no estar en circunstancias que puedan llevar a una adicción al alcohol, le estamos pasando a nuestros hijos menos posibilidades, como dijiste. Y claro. si esa generación decide también alejarse y tener cuidado del alcoholismo, entonces la próxima va a estar un poquito más libre. Entonces cada generación va a estar un poquito menos propenso a caer en el alcoholismo. Sí, gracias. Y bueno, los versículos 12, 13, 14 aquí leí, toca más profundo, habla acerca de las leyes y cómo fueron la creación y todo esto. Ujú, Para mí, este capítulo 2 podemos llegar a entender que leí no fue solamente uno que vio una visión y que sacó a su familia y mandó a su hijo y Nefi. Podemos leer en este capítulo que leí, es un gran maestro. ujú, Tenía un conocimiento de todas las cosas es verdad. y, y podía comunicar a sus hijos
todo lo que él había aprendido y él sabía que iba a morir. Digamos que estaba casi en su lecho de muerte, tuvo la bendición de poder hablar con sus hijos y dio este magistral concepto o, o clase a sus hijos ujú, para que pudieran saber todas estas cosas. Y es maravilloso poder verlo, que Leí no solamente fue un viejito que obedeció a Dios, salió. Él llegó a tener un conocimiento perfecto de todas las cosas. Y habla acerca de la creación, que si no hay Dios, eh, no hay creación. Aquellos que dicen que Dios no existe, si fuera así, ujú. no habría creación, nosotros no existiríamos. ¿Sí? Y, y si no hay ley, también el 13, si no hay ley, no hay pecado, porque la ley es el que limita y dice qué es lo que se hace y qué es lo que no pueden hacer. Exactamente, Entonces, si decimos que no hay Dios, no hay ley. Si decimos que no hay ley, no hay pecado. Si decís también que no hay rectitud, porque si no hay pecado, la rectitud no existe porque no podemos ver cuál es lo bueno y cuál es lo malo. exactamente. No hay ninguna línea que divida esto se ha dicho que se puede hacer y esto no. Entonces, no habría ni rectitud, pero si no hay rectitud, tampoco podría haber felicidad. Eso es lo que estoy tratando de Exactamente. enseñar. Y él llega a eso. Y si no hay rectitud, no hay felicidad. Exactamente. Porque esto es lo que trae gozo y felicidad cuando vivimos en rectitud. Um, Vamos a pasar al versículo 15. Ujú, Dice, y para realizar sus eternos designios en cuanto al objeto del hombre, después que hubo creado a nuestros primeros padres y a los animales del campo y las aves del cielo y en fin, todas las cosas que se han creado, era menester una oposición. Sí, el fruto prohibido en oposición al árbol de la vida, siendo dulce el uno y amargo el otro. Y aquí llegamos a que él comienza con la parte del jardín del Edén de Adán y Eva. exactamente. Ujú, Ujú. Ahí vemos nuevamente lo que estábamos diciendo, la oposición, ujú, la oportunidad de elegir. El Señor le da a Adán y Eva estos dos árboles que estaban uno en oposición al otro ujú. para que ellos pudieran elegir. Entonces, y eso fue lo que llevó a, a este plan de salvación que tenía el Señor desde el principio, a que funcionara, a que ellos llegaran a un punto en que se dieran cuenta que había que decidir, que las cosas no podían seguir como estaban en este lugar neutral, en el jardín de Edén, en este lugar donde no había ni tristezas, ni dolor, ni muerte, ni sufrimiento, pero tampoco había progreso. Entonces ellos se dieron cuenta, esto no puede ser así, tenemos que elegir, tenemos que tomar una decisión. Y aquí el de Rox, en el mismo discurso que dio en el abril 2016, eh, nos aclara un poquito acerca de todas estas cosas, ¿no? Dice, Ujú, todos nosotros experimentamos situaciones de oposición que nos ponen a prueba. Algunas de esas pruebas son tentaciones para que pequemos, algunas son desafíos de la vida mortal no relacionados con el pecado personal, algunos son inmensas y otras son menores, algunas son continuas y otras no son más que episodios. Ninguno de nosotros está exento. La oposición que nos permite progresar hacia lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. ujú, Eh, Aquí no está el Elder Rock, no está diciendo que vamos a pasar por todas estas tentaciones, como nuestros primeros padres fueron tentados, también ujú. nosotros vamos a pasar por esto. Es parte de esto, de la oposición.
es parte de todo esto. exactamente. Y entonces vamos a entrar más. Él luego sigue hablando acerca de Adán y Eva y vamos a entrar, entra más en lo profundo de Adán y Eva. Vamos a pasar al versículo 22, Ujú, si quieres leerlo y hacer una explicación. claro que sí. Dice, pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino permanecido de Edén. Y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas. Y habría permanecido para siempre sin tener fin. Que eso es lo que estábamos hablando recién precisamente. Porque Ah, si nos ponemos a imaginar, digamos que si a nosotros nos dice que nos tenemos que quedar en un lugar pequeñito, y nosotros sabemos que hay algo más grande afuera, ujú, ¿cómo nos sentiríamos si dicen, bueno, vas a estar aquí y aquí, de acá no te vas a poder mover? Vas a hacer esto nomás y ¿qué pasa afuera? ¿Qué es lo que hay afuera? Y todas aquellas cosas, yo pienso que nos sentiríamos mal de saber de que estamos en un solo lugar pequeño, que tenemos que estar ahí cuidando ese jardín. Y yo me pongo a pensar cómo se habrán sentido ellos diciendo, afuera de esto es más grande, es más enorme que esto. em, y, y ahora viene lo que realmente sucedió en el versículo 23. Si querés, podés decir alguna cosa del 22 y 23 también, ¿verdad? ujú. Dice en el 23 y no hubieran tenido hijos, lo cual ese es el punto donde yo quería llegar. Ujú. Y no hubieran tenido hijos. Por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia sin sentir gozo, porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. Pero he aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Y ahí viene el versículo que es parte de, ah, de las escrituras de seminario que nuestros jóvenes tienen que memorizar cuando son adolescentes y dice en el 25, Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo. Y esa es la parte que a mí me gustaría enfocarme, porque nosotros aprendemos en el templo que cuando Adán y Eva entendieron que salir de ahí iba a significar dificultad, iba a significar oposición, iba a significar pruebas, pero que les iba a dar la oportunidad de ser padres, que sus cuerpos iban a tener la capacidad de crear. Entonces, cuando nosotros vamos al templo, entendemos eso mejor. Nos damos cuenta de que cuando ellos dijeron, entonces nos aguantamos la oposición que va a venir. Nos vamos a, estamos dispuestos a pasar por esas dificultades si a cambio vamos a poder tener una familia. Entonces, me encanta ese principio porque lo entendí no hace mucho tiempo, cuando finalmente me di cuenta de que esa fue la primera razón por la que ellos deciden de que tenían que tomar una decisión, de que esa situación de comodidad y perfección en la que estaban no les iba a permitir nunca ser padres. Dijeron, no, preferimos pasar por dificultades si a cambio puedo ser una madre, o en el caso de Adán, puedo ser un padre. Entonces, en el versículo 25
si ustedes van am, hay una referencia en el versículo 25 y el punto D que dice gozo, y ustedes van a esa referencia, los lleva a una escritura que está en Moisés 5:10 y dice, y Adán bendijo a Dios en ese día y fue lleno, que sabemos qué significa lleno del Espíritu, y empezó a profetizar concerniente a todas las familias de la tierra. Qué cosa tan impresionante. A causa de, del gran espíritu que él sintió en ese momento, él pudo profetizar acerca de todos nosotros, de todos nosotros, de lo que iba a suceder con todos nosotros. Y dijo, perdón, a todas las familias de la tierra diciendo, bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión se han abierto mis ojos y tendré gozo en esta vida y en la carne de vuelta veré a Dios. Ujú. Entonces, a veces pensamos, ¿no sería más lindo? ¿No sería más fácil, más conveniente una vida sin oposición? ¿Una vida sin problemas? ¿Una vida sin dificultades? Tal vez sería más fácil, pero no sería por seguro una vida de progreso. Imagínense cómo podemos saber, digamos, a los hombres, bueno, hay mujeres que les gusta el deporte, si Ujú. hay un equipo y no tiene ninguna buena oposición. Nunca vamos a ver quién ha sido el mejor jugador y quién son los mejores, quién son los que sobresalen, porque no existe una oposición en eso. Necesitamos tener ciertas oposiciones en nuestras vidas, porque nosotros, que nos hemos casado, y le digo lo mismo a todos aquellos que tal vez tienen pareja o se han casado, eh, sí, la vida es tranquila, está bien, pero no hay progreso. Cuando nosotros empezamos a vernos como adultos y a desarrollarnos como personas, cuando viene el hijo, cuando vienen los hijos. ¿Cuál es el gozo de cuando llegamos a viejo? ¿Cuál es nuestro gozo? Es en nuestros Precisamente hijos, tener hijos. es nuestro Esa, hijo. esa es la razón, yo pienso, por la que dice en el versículo 25 que, que existimos para que tengamos gozo. Y Adán mismo lo dice en el versículo que acabo de leer, dice, y tendré gozo en esta vida. Porque ese el gozo, sé que hay muchos que tienen problemas porque los hijos, como Ley, tuvo muchos problemas también con su hijo, Lamán y Lemuel, Ujú, pero cuando llega el tiempo, el gozo de ver a nuestros hijos crecer y llegar a ser mejores lo que nosotros somos, porque ese es el propósito de nuestro, como padre, de que nuestros hijos sean mejores que nosotros y también que no sufran como nosotros hemos sufrido, ¿no? ujú. Y esto trae gozo en el corazón de las personas. Y también es cierto que deberíamos ah, reconocer que hay matrimonios que desean tener hijos y no los pueden tener, o personas que por alguna razón u otra nunca se pudieron casar. Ajá. Me acuerdo hace unos meses atrás estaba en un evento con nuestra familia y estábamos teniendo un desafío con un hijo en ese momento, en el que para mí como madre me causaba mucho pesar. Y me acuerdo que estaba con mis ojos llenos de lágrimas viendo a mis hijos de lejos, pensando en la dificultad que estábamos teniendo en ese momento. Pero ahí, en ese mismo evento, había una amiga, una mujer que conocemos de hace muchos años, que ella nunca se ha podido casar. Ah, Hasta el día de hoy ya es una mujer grande y nunca se casó. Y entonces pensé dentro mío, la verdad es que yo tuve muchos hijos, tengo seis,
Ah, y pensé, la verdad que yo tengo muchos hijos y tengo posición, tengo dificultad, tengo ah, desafíos a causa de haber decidido ser una madre, pero mi amiga, que nunca los tuvo, también ella tiene sus dificultades, o sea que yo sufro porque los tuve y ella sufre porque no los tuvo. O sea que de una forma u otra la vida siempre nos presenta algún tipo de dificultad. Para mí, la dificultad obvia de tener 6 hijos, para ella la dificultad de nunca haberlos tenido. Pero sabemos que a causa de nuestra rectitud, nunca el Señor nos va a privar de las bendiciones que nosotros Claro que podemos no. alcanzar si nos mantenemos fieles en el Evangelio. Gracias por compartir. Ahora vamos a ver los últimos versículos. Sí. Eh, Vamos a leer el 27 y el 29. ¿Podés 27, leerlo? claro que sí. Dice el 27, así pues los hombres son libres según la carne y les son dadas las cosas que para ellos son apropiadas y son Propias. libres Propias. para, perdón, propias, gracias, y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres o escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Y Ujú. el 29 dice, y no escojáis la muerte eterna según el deseo de la carne y la iniquidad que hay en ella, que da al espíritu del diablo el poder de cautivar, de hundiros en el infierno a fin de poder reinar sobre vosotros en su propio reino. Aquí también nos habla Nefi y yo voy a compartir lo que un apóstol que estuvo hace mucho tiempo con nosotros, el Elder Hells, no sé si está bien Ujú. dicho, el Hells, Sí, helps. eh, nos dio esto en la conferencia del 2006, de abril 2006. No sé si se acuerdan de él, hermosos discursos que daba el de Hells. Sí. Él dice, aunque el diablo se ría, su poder es limitado. Tal vez algunos recuerden un antiguo refrán, el diablo me obligó a hacerlo. Hoy deseo decirles, con palabras absolutamente ciertas, que el adversario no puede obligarnos a hacer nada. Él, él aguarda, él, Él aguarda. perdón, aguarda a nuestra puerta, como dicen las escrituras, y nos persigue día a día. Cada vez que salimos, con cada decisión que tomamos, decidimos avanzar, ya sea en dirección hacia Él o hacia nuestro Salvador. Pero el adversario se debe alejar si le decimos que se aleje. Él no puede influir en nosotros, a menos que se lo permitamos. Y Él lo sabe. La única vez que puede influir en nuestro cuerpo y en nuestra mente, en nuestro propio espíritu, es cuando se lo permitimos. Dicho en otras palabras, no tenemos por qué sucumbir a sus tentaciones. Ujú. Muy bueno. Y vamos a volver a, aquí al libro de Mormón, porque en el versículo 26 es un tema que se ha tocado muchísimo, el de Bernard lo ha tocado muchísimas veces. Aquí en esta parte dice, para actuar. Dice, para actuar por sí mismo y no para que se actúe sobre ellos. Este es un tema que se ha tocado muchísimo. Sí. Eh, Nosotros nos da la oportunidad, nuestro Padre Celestial, de actuar y no para que la circunstancia actúe sobre nosotros. Si nosotros tomamos malas decisiones, vamos a tener que actuar de acuerdo a las decisiones que hemos tomado.
pero si tomamos buena decisión, nosotros vamos a actuar por nosotros mismos a tomar estas decisiones. Si nosotros cedemos a las tentaciones de Satanás, dejamos que Él nos guíe y dejamos que Él influya en nosotros, vamos a dejar que la circunstancia actúe sobre nosotros. Y para terminar vamos a pasar al capítulo 3. No sé si quieres aportar algo más en esto. Yo pienso que hemos visto bastante del capítulo 2, muchísimo acerca de nuestra libertad de escoger, que no a justificarnos de ninguna manera, que todos sabemos el bien del mal y que nuestra decisión debe ser la de seguir el Salvador para poder ser felices y encontrar gozo en esta vida. Yo pienso que fue un buen resumen que hemos hecho del capítulo 2. Sí. Y el capítulo 2 encierra todo como oposición, el bien y el mal, la libertad de escoger, pero también la responsabilidad, el ser responsable de nuestras propias elecciones, Ujú. de lo que escogemos. Vamos a pasar al capítulo 3. Eh, Aquí le está hablando a José, a su hijito. ¿Sí? Si querés, podés comenzar con los versículos eh, del 1 al 3, por favor. Del 1 al 3, claro que Sí. sí. Dice, y ahora te hablo a ti, José, mi postrer hijo, tú naciste en el desierto de mis aflicciones. Sí, tu madre te dio a luz en la época de mis mayores angustias. Y el Señor te consagre, y el Señor te consagre también a ti esta tierra, la cual es una tierra tan preciosa, por herencia tuya y la herencia de tu posteridad con tus hermanos, para vuestra seguridad para siempre. Si él, Y es, si es que guardáis los mandamientos del Santo de Israel. Y ahora bien, José, mi último hijo, a quien he traído del desierto de mis aflicciones, el Señor te bendiga para siempre, porque tu posteridad no será enteramente destruida. y a pesar de todo estos sufrimientos que leí, él podía ver las cosas hermosas de la vida. Como leíste en el versículo 2, esta tierra, la cual es una tierra tan preciosa. Ujú. Aún él tenía, de todos los problemas y dificultades que había pasado en su vida, él podía ver las cosas bellas que el Señor le prometía. Hay muchas de esas promesas que no las vio en vida, pero él sabía que el Señor iba a cumplir con él. Es verdad. Y aquí le habla a este José, eh, y él aclara bien, eh, y habla de cosas del pasado y del futuro en esta bendición a José su hijo. Ujú, En el versículo 4 dice, porque aquí tú eres el fruto de mis lomos, y yo soy descendiente de José, que fue llevado cautivo a Egipto. Y grandes fueron los convenios que el Señor hizo con José. ujú. Interesante, no está diciendo promesas solamente. O sea que el Señor no solamente le hizo promesas a José, hizo convenios. ¿Podés leer el versículo 5? Claro que sí. Dice, por lo tanto, José realmente, bueno, está hablando de José de Egipto Sí. acá. Dice, por Ajá. tanto, José realmente vio nuestro día y recibió del Señor la promesa de que, de que del fruto de sus lomos el Señor Dios levantaría una rama justa a la casa de Israel. No el Mesías, sino una rama que iba a ser desgajada, mas no obstante sería recordada en los convenios del Señor de que el Mesías sería manifestado a ellos en los últimos días por el espíritu del poder, Con el Espíritu. perdón, con el espíritu de poder para sacarlos de las tinieblas a la luz, sí, de la oscuridad oculta y del cautiverio a la libertad.
Y aquí está hablando acerca de estos tiempos, ¿sí? Para Ujú, sacarlo de las tinieblas a la luz. ujú. Am, y vamos a ir, mientras vos lees el versículo 11 y 12, o el versículo 11 nomás, Ok, em, yo voy a mostrar una lámina. ok. Dice, pero el fruto de tus lomos, perdón, pero del fruto de tus lomos levantaré a un vidente y a él daré poder para llevar mi palabra a los de tu descendencia. Y no solamente para llevarles mi palabra, dice el Señor, sino para convencerlos de mi palabra que ya se habrá declarado entre ellos. Am, sí, mientras me lee el versículo 12, voy a buscar nuevamente eh, esta lámina que quiero mostrar. Ok, perfecto. Dice en el número 12, por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirá, y el fruto de los lomos de Judá escribirá. Y lo que escriba el fruto de tus lomos, y también lo que escriba el fruto de los lomos de Judá, crecerán juntamente para confundir las falsas doctrinas. Qué poderoso. Y Sí, poner fin a las contenciones y establecer la paz entre los del fruto de tus lomos y llevarlos al conocimiento de sus padres en los postreros días, y también al conocimiento de mis convenios, dice el Señor. y en el versículo anterior, 6, el 7 y el 8, aquí hace la relación de José, porque le Ujú. está dando la bendición a su hijo José, habla de José de Egipto y también nos habla de otro José. Nos habla de dos José más, o sea que Hay otro José más. exactamente, el primero que menciona es José de Egipto, como está ahí abajo, Ujú, pero también menciona a otros dos más. ujú. Y yo voy a leerlo rápidamente. Dice, Ok. por lo tanto, José realmente vio nuestros días, recibió, hablando de José de Egipto, Ujú. recibió del Señor la promesa de que del fruto de sus lomos el Señor Dios levantaría una rama justa a la casa de Israel. No el Mesías. Vuelve a aclarar de que no está hablando de Jesucristo, No está hablando de Jesucristo, sino exactamente. una rama que iba a ser desgajada. O sea que están hablando acerca de ley, esa Claro, rama desgajada que salió de ahí y la llevó aquí a las Américas. En el claro. versículo 6 dice, Ujú, porque José en verdad testificó diciendo, el Señor mi Dios levantará un vidente, el cual será un vidente escogido por el fruto de mis lomos. O sea que está hablando de ley, del fruto del lomo. Sí, José verdaderamente dijo, así me dice Señor, levantaré a un vidente escogido del fruto de tu lomo, y será altamente estimado entre los de simiente, entre los de tu simiente. Y ujú, a él daré el mandamiento de que efectúe una obra para el fruto de tus lomos, sus hermanos, la cual será de mucho valor para ellos, aún para llevarlos al conocimiento de los convenios que yo he hecho con tu padre. ujú. Y aquí recita lo que José de Egipto habló y dio a conocer eh, lo que iba a suceder en el futuro cuando la iglesia de Jesucristo nuevamente sea restablecida. Ujú. Am, también vos leíste acerca de estos dos palos, ¿verdad? Estuvimos hablando en el versículo número 12, mejor dicho, no hablando, leyendo de que el fruto de los lomos de José iba a escribir y el fruto de los lomos de Judá iba a escribir, los cuales son los hijos de Israel, del profeta Jacob, que el Señor le cambia su nombre a Israel y dice que de esos dos hijos iban a salir escrituras. Ujú.
¿Y estas De, escrituras cuáles son? sabemos que esas escrituras son el libro del Mormón y la Biblia, que los descendientes de José, que es Leí, y su familia que se viene en América, escriben y lo que hoy, que es lo que hoy tenemos en el libro de Mormón, que es precisamente lo que estamos leyendo, y los descendientes de Judá son los que van a escribir la Biblia, que es lo que hoy tenemos por medio de ellos en el Antiguo Testamento. Entonces ahí es donde ellos, donde Leí le está diciendo a su hijo José de que estas dos escrituras, lo que tenemos en la Biblia y lo que tenemos en el libro de Mormón, iban a crecer juntamente, lo que quiere decir que entre las dos iban a confundir las falsas doctrinas. Y esta es una escritura también que es recitada, que es de Ezequiel, de los palos, de Judá y el palo de Efraín. Sabemos que el Judá, el palo de Judá es la Biblia y de Ujú. Efraín son el libro de Mormón. Y ahora vamos a pasar al versículo 15. Aquí también habla más de esto, si podés leerlo. Claro que sí. Entonces se está hablando de este otro Ujú. descendiente, que iba a ser un descendiente de José de Egipto, y esto es lo que dice acerca de él. Dice, y su nombre será igual que el mío, y será igual que el nombre de su padre, y será semejante a mí, porque aquello que el Señor lleve a efecto por su mano, por el poder del Señor, guiará a mi pueblo a la salvación. Y aquí está hablando de José Smith, Está hablando del profeta de la restauración, del exactamente, profeta de la de restauración. que él se iba a llamar igual que José de Egipto, igual que el hijo del profeta Leí, a quien le está hablando en este mismo momento, pero también se iba a llamar igual que su padre, o sea, el papá del profeta José Smith, que también se llamaba precisamente José. Eso Y era él, José y es le, un padre e hijo. claro. Y leí hablando de este José, de este tiempo, de los últimos tiempos, el Ujú. profeta de la restauración de la iglesia de Jesucristo. En el versículo 17 dice, y ha dicho el Señor, levantaré a un Moisés y le daré poder en una vara y le daré prudencia para escribir, mas no desataré su lengua para que hable mucho, porque no lo haré grande en cuanto a la palabra, pero le escribiré mi ley con el dedo de mi propia mano y prepararé a un portavoz para él. Y está diciendo aquí también que va a haber otro como un Moisés, que él va a levantar y él va a dar sus leyes y va a ser poderoso en escribir, que tenemos ahora el libro de Mormón. ¿Sí? En el versículo 16 dice, porque el Señor me ha dicho, preservaré a tu descendencia para siempre. Y esta es la promesa que le estaba dando, Ujú. que esto se hacía para promover. Y termina él con el versículo 24, dándole esperanza y para que puedan ver lo que va a suceder con la posteridad, ¿no? Si querés leerlo y al terminar podés decir tu, los pensamientos, las ideas o lo que quieras compartir con nosotros antes Claro de que sí, irte. claro que sí. En el 24 dice, y se levantará entre ellos uno poderoso que efectuará mucho bien, tanto en palabras como en obras, siendo un instrumento en las manos de Dios, con gran fe para obrar potentes maravillas y realizar aquello que es grande a la vista de Dios, para efectuar mucha restauración a la casa de Israel y a la posteridad de sus hermanos. Y ahora bien, bendito eres tú, José. He aquí, eres pequeño. Escucha, por tanto, las palabras de tu hermano Nefi, y será hecho contigo de conformidad a las palabras que he hablado. Recuerda las palabras de tu padre, que está para morir.
Amén. Estoy tan agradecida por el profeta Leí. He pensado mucho en él en estos últimos meses, porque tantas veces menciona las escrituras en estos capítulos que hemos visto ahora, que ya está a punto de morir el profeta Leí, de cuánto les hablaba él a sus hijos. Nunca se cansaba, nunca, nunca jamás él dijo, ya les hablé mucho, ahora ellos verán qué es lo que quieren hacer. Jamás dijo, se van a cansar, mis hijos ya de tanto que les hablo, nunca se dio por vencido. Siempre siguió adelante con sus enseñanzas, con sus invitaciones, con su amor de padre. Y yo estoy profundamente agradecida por su ejemplo. Y es algo que yo misma me he dado cuenta que necesito hacer más. Nunca darme por vencida, nunca Amén. pensar, ya los tengo cansados, ya los invité tantas veces, ya no más. Nunca, nunca darme por vencida. Continuar, continuamos adelante, tratando de hacer lo mejor que podemos como padre y dejarle el resto en las manos del Señor. Gracias por invitarme nuevamente. No, gracias a ti. Estoy profundamente agradecida por esta oportunidad. Gracias. Gracias. Bueno, hermanos y amigos, al terminar capítulo 2 y 3, se los recomiendo que el capítulo 2 especialmente, léanlo con mucho cuidado, oración, eh, prestándole atención, buscando las referencias que hay muchas referencias. Es un capítulo donde eh, habla muchísimo acerca de todo lo que sucede desde la creación hasta ahora. Eh, Le va a ayudar a comprender muchas cosas del templo, le va a ayudar a buscar mejor el espíritu y, y a tener una mejor comunión con el Espíritu Santo y con Jesucristo. Que esta es la idea del libro de Mormón, que nos acerque a Jesucristo más, que nosotros nos acerquemos más a nuestro Salvador Redentor Jesucristo. Y al terminar, quería como siempre decirle que si le gusta, denle un me gusta. Eh, También pueden suscribirse, de esta forma ayuda a que podamos llegar a más personas. También ayuda a que el YouTube pueda compartir más estas cosas y que es importantísimo que hagamos conocer esta cosa a la humanidad. Todos necesitan saber que hay una luz, que hay un Salvador, un Redentor, que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino de Dios establecido por última vez aquí en la tierra. Y nosotros estamos preparando todo esto a la espera de la segunda venida que Jesucristo prometió en venir. Y esto nos causa mucho gozo, mucho amor y mucho deseo de poder seguir a pesar de los problemas y dificultades que tengamos. Dios les bendiga y sigan leyendo el libro de Mormón. Nos vemos la próxima.